El olor llegó primero. Un martes de octubre de 1939, en el barrio más distinguido de Cuernavaca, Morelos, los vecinos comenzaron a percibir un aroma químico, áspero, que irritaba la garganta. Era como si alguien hubiera esparcido un veneno invisible por todo el vecindario. Doña Carmen, la primera en notarlo mientras regaba sus bugambilias, tuvo que cubrirse la nariz con un pañuelo. El olor provenía de la casa del agrónomo Eliseo Mendoza. La residencia de los Mendoza destacaba en la calle Humboldt, 3 pisos de cantera rosa, un jardín impecable y rejas de hierro forjado traídas de Puebla. Eliseo Mendoza había forjado su prestigio durante 20 años como el agrónomo más respetado de la región. Los hacendados lo buscaban cuando sus cultivos enfermaban, las autoridades lo consultaban sobre plagas. E incluso el gobernador lo había condecorado por su labor durante la crisis del Chahuistle que casi arrasó los maizales en 1937. Nadie hubiera sospechado que tras esas paredes ocurría algo atroz. El médico sanitario del municipio, el doctor Raúl Herrera, llegó a las 4 de la tarde acompañado por 2 policías. Frente a la casa ya se agolpaban vecinos, algunos con los rostros cubiertos por pañuelos. El olor era insoportable, parecía emanar del segundo piso, donde una ventana estaba tapiada con tablas clavadas desde dentro. Herrera llamó a la puerta principal. La sirvienta, una mujer indígena llamada Esperanza, abrió temblando. Sus ojos estaban rojos, llorosos, no por tristeza, sino por los vapores químicos que impregnaban la casa. Eliseo Mendoza apareció en el vestíbulo. A sus 53 años, con el cabello cano perfectamente peinado hacia atrás y un traje de lino blanco impecable pese al calor y los vapores, mantenía una calma inquietante, como quien sabe que su mundo está a punto de colapsar pero decide enfrentarlo con una extraña dignidad. Doctor Herrera, supongo que los vecinos se quejaron, dijo con voz serena. No es una queja, ingeniero, respondió Herrera. Es una emergencia sanitaria. Necesito inspeccionar su casa ahora mismo. Mendoza los guió por la escalera de mármol. Con cada peldaño, el olor se intensificaba, una mezcla de fósforo, azufre y algo orgánico, nauseabundo. En el segundo piso, un pasillo largo conducía a varias puertas, todas abiertas excepto una al final, de roble macizo, con cerraduras nuevas instaladas. De las rendijas inferiores escapaba un vapor amarillento que hacía arder los ojos. Ábrala, ordenó Herrera. Mendoza negó con la cabeza. No puedo. Hay un experimento en curso. Experimento o no, esta casa es un peligro público. Ábrala o lo harán mis hombres. Mendoza sacó un manojo de llaves. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría los 3 candados. Retrocedió 2 pasos. Por favor, esperen 5 minutos antes de entrar. Los vapores están muy concentrados. Pero Herrera ya había empujado la puerta. La escena dentro los dejó sin aliento. Era una habitación de 4 por 4 metros, herméticamente sellada. Las ventanas estaban cubiertas con tablas y selladas con brea. En el suelo, varios colchones empapados en un líquido extraño y, sobre ellos, 2 figuras inmóviles, 2 jóvenes, no mayores de 20 años, con rostros pálidos y labios amoratados. «Sáquenlos ahora», gritó Herrera, cubriéndose la boca con un pañuelo. Los policías, conteniendo la respiración, arrastraron los cuerpos al pasillo. Uno de los jóvenes, el más delgado, comenzó a toser violentamente. El otro seguía inconsciente. Herrera se arrodilló junto a ellos, comprobando sus pulsos, débiles, pero estables. Necesitaban aire fresco urgentemente. Mientras bajaban a los jóvenes por las escaleras, Mendoza observaba en silencio, con una expresión indescifrable. Los vecinos gritaron al ver los cuerpos siendo sacados. Algunos creyeron que estaban muertos. Doña Carmen se persignó 3 veces. Don Roberto, el boticario,
corrió a buscar sales aromáticas. En minutos, la noticia se extendería por Cuernavaca. El respetado agrónomo Mendoza había sido descubierto con 2 jóvenes moribundos en un cuarto de tortura química. Los muchachos fueron llevados al hospital civil. El que había tosido, Miguel Santa María, de 19 años, hijo de un jornalero de Temisco, recuperó la conciencia esa noche. El otro, Joaquín Flores, de 21 años, trabajador de los cañaverales, despertó al día siguiente. Ambos presentaban síntomas de intoxicación severa por organofosforados, pupilas contraídas como alfileres, sudor profuso, espasmos musculares involuntarios. Antes de seguir con esta historia perturbadora, necesito saber que estás aquí conmigo. Si alguna vez sentiste que un secreto te asfixiaba, que nadie creería tu verdad, escribe verdad oculta en los comentarios ahora, junto con tu nombre y ciudad. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estos jóvenes revelaron cambia absolutamente todo sobre este caso. El interrogatorio comenzó cuando Miguel pudo hablar. Entre lágrimas y temblores, contó una historia escalofriante. Dijo que llevaban 4 días encerrados en ese cuarto, que el agrónomo los había contratado para fumigar su bodega, pero luego los encerró. Cada mañana rociaba más químicos por debajo de la puerta y les pasaba agua y pan duro por una rendija. Pensaron que morirían asfixiados. Joaquín, cuando pudo hablar, confirmó la historia, pero añadió detalles aterradores. Mendoza les había dicho que era un experimento sobre resistencia humana a pesticidas, que necesitaba probar las dosis antes de recomendarlas para los campos. Les prometió 100 pesos a cada uno si sobrevivían, una fortuna para jornaleros en 1939. Pero tras el segundo día, cuando comenzaron a vomitar sangre, supieron que no saldrían vivos. La casa de Mendoza fue registrada minuciosamente. En su estudio encontraron cuadernos con anotaciones detalladas, fechas, horas, tipos de químicos, concentraciones. Lo más perturbador eran las observaciones sobre los sujetos. Día 1, irritación ocular leve. Día 2, vómitos, desorientación. Día 3, convulsiones menores. Día 4, estado semicomatoso. Todo registrado con la frialdad de quien estudia insectos en un laboratorio. El escándalo sacudió a la sociedad morelense. Los periódicos locales publicaron titulares sensacionalistas: el agrónomo loco de Cuernavaca, el doctor Mengele mexicano. Las autoridades actuaron rápidamente, la licencia de Mendoza fue revocada, sus propiedades embargadas. Su esposa, doña Soledad, se refugió con sus hermanas en Puebla, incapaz de soportar la humillación. Pero algo no encajaba. El doctor Herrera, hombre meticuloso, notó inconsistencias en los testimonios. Miguel dijo que los encerraron un lunes, Joaquín afirmó que fue un martes. Miguel describió la puerta cerrada desde fuera, Joaquín mencionó que ellos mismos la aseguraron desde dentro. Pequeñas contradicciones que se acumulaban como los vapores en aquel cuarto. Esperanza, la sirvienta, fue interrogada nuevamente. Bajo presión, reveló algo crucial: los jóvenes no fueron forzados a entrar al cuarto. Llegaron voluntariamente, incluso entusiasmados, trayendo sus propias cobijas. Mendoza les había advertido de los riesgos y les rogó que no lo hicieran, pero insistieron, diciendo que necesitaban el dinero desesperadamente. El padre Francisco, sacerdote del pueblo, visitó a Mendoza en la cárcel municipal. Lo que escuchó en esa confesión lo perturbó profundamente. Mendoza admitió el experimento, pero la razón era distinta a la que todos creían. Su hijo menor, Eduardo, había muerto 3 años antes, intoxicado accidentalmente con pesticidas mientras ayudaba en el campo. Desde entonces, Mendoza dedicó su vida a encontrar las dosis exactas y antídotos precisos para evitar que otros jóvenes murieran así. Los cuadernos, revisados con más cuidado, revelaron la verdad.
No eran notas de un torturador, sino de un padre roto buscando redención. Cada experimento incluía protocolos de emergencia, dosis de atropina preparadas, ventilación calculada al minuto. Los jóvenes nunca estuvieron en peligro mortal, aunque no lo supieran. El terror que sintieron fue real, pero la muerte no estuvo tan cerca como creyeron. Confrontados con estas evidencias, Miguel y Joaquín comenzaron a cambiar su relato. Sí, habían aceptado voluntariamente. Sí, sabían que era peligroso. Pero cuando los vapores quemaron sus pulmones, el pánico borró el consentimiento inicial. En su mente aterrorizada, se convirtieron en víctimas de un secuestro que nunca ocurrió. La verdadera tragedia empezó a revelarse. Los experimentos de Mendoza, aunque moralmente cuestionables, habían generado información valiosa, un protocolo para tratar intoxicaciones por organofosforados que podía salvar cientos de vidas. Sus mediciones precisas eran únicas en América Latina, pero serían descartadas, enterradas bajo el escándalo. El gobernador intervino personalmente. No podía permitir que Mendoza fuera completamente exonerado. La opinión pública estaba demasiado inflamada. Pero tampoco podía desperdiciar el conocimiento obtenido. Se llegó a un acuerdo, Mendoza sería liberado, pero perdería su licencia permanentemente. Sus investigaciones serían entregadas a la Universidad Nacional. El cuarto, ese cuarto del horror, fue transformado por idea del doctor Herrera. En lugar de sellarlo o demolerlo, propuso convertirlo en el primer museo de seguridad química de México. Las paredes fueron limpiadas, pero se preservaron las marcas. Los colchones fueron reemplazados por vitrinas con equipo de protección. Las anotaciones de Mendoza, enmarcadas, explicaban los peligros de cada sustancia. Era macabro, pero educativo. Miguel Santamaría nunca volvió a trabajar en el campo. El trauma lo persiguió por años. Se mudó a la Ciudad de México, donde abrió una pequeña tienda. Cada vez que olía insecticida, las náuseas regresaban. Joaquín Flores tuvo un destino diferente. Usó los 100 pesos para estudiar, convirtiéndose en enfermero especializado en toxicología, una ironía del destino. Mendoza vivió sus últimos años en el anonimato. Su esposa nunca regresó. Sus hijos mayores cambiaron sus apellidos. Lo veían ocasionalmente, un anciano solitario alimentando palomas en el Parque Chapultepec. Murió en 1952, solo en un cuarto rentado cerca del mercado. Entre sus pertenencias encontraron una foto de Eduardo y una libreta con experimentos en ratones. Pero algo pasó desapercibido en su momento. Décadas después, en los archivos del hospital, se descubrió un detalle inquietante. La noche antes del operativo, alguien llamó anónimamente para reportar el olor. La voz, según la operadora, era joven, masculina, nerviosa, y coincidía sospechosamente con Miguel Santamaría. La pregunta seguía, si los jóvenes entraron voluntariamente, si conocían los riesgos, si tenían las llaves, ¿por qué no salieron cuando el miedo los invadió? La respuesta estaba en una carta que Joaquín escribió pero nunca envió, encontrada tras su muerte en 1987. Admitía que habían planeado extorsionar a Mendoza, fingiendo síntomas más graves para exigirle más dinero. Pero el experimento se salió de control. Los vapores fueron más fuertes de lo esperado, y el pánico les impidió pensar con claridad. El cuarto de fumigación aún existe, ahora parte del Museo de Historia de la Medicina en Cuernavaca. Los visitantes observan las fotos, leen las advertencias. Algunos juran que aún perciben un leve olor químico, aunque el lugar fue ventilado hace décadas. Los guías cuentan la historia oficial, el agrónomo que experimentó con humanos, los jóvenes rescatados, la justicia servida. Pero los ancianos del barrio recuerdan distinto. Recuerdan a Mendoza como un hombre roto por la pérdida, a los jóvenes no como víctimas inocentes, sino como ambiciosos que jugaron con fuego. Recuerdan que la verdad,
como los vapores de aquel cuarto, tiene muchas capas, y cada una quema de forma distinta. El doctor Herrera, antes de morir en 1971, dejó escritas sus memorias. Dedicó un capítulo al caso Mendoza, concluyendo que todos fueron víctimas y victimarios a la vez. Mendoza, consumido por la culpa, convirtió su dolor en obsesión científica. Los jóvenes, empujados por la pobreza, aceptaron ser conejillos de indias. La sociedad, ávida de escándalo, prefirió la narrativa simple del monstruo y las víctimas. Doña Carmen, quien primero olió el veneno, confesó años después algo que había callado. La noche anterior vio a los jóvenes entrar por su propia voluntad, riendo, bromeando sobre el dinero fácil. Pero cuando los vio salir medio muertos, decidió guardar silencio. Era más fácil creer en el mal absoluto que en la complejidad moral de la pobreza y la desesperación. El caso marcó precedentes legales. Por primera vez en México se discutió el consentimiento informado en experimentación humana. Se crearon protocolos para investigación médica y límites éticos que no existían antes. El sufrimiento de Miguel y Joaquín y el sacrificio involuntario de Mendoza protegieron a futuros sujetos de investigación. La casa de la calle Humboldt fue demolida en 1965. En su lugar se construyó un edificio de departamentos. Los inquilinos reportan olores extraños en octubre, el mes del incidente. Los escépticos lo atribuyen a las fábricas cercanas, los supersticiosos hablan del fantasma del agrónomo, aún buscando redención. Eduardo, el hijo fallecido de Mendoza, es el verdadero fantasma de esta historia. Tenía 16 años cuando murió, insistiendo en ayudar con la fumigación pese a las advertencias de su padre. Un descuido, una ráfaga de viento, y los químicos lo mataron en brazos de Mendoza, quien gritó por un antídoto inexistente. Ese momento lo quebró. Los experimentos secretos comenzaron mucho antes de Miguel y Joaquín. Mendoza se había probado a sí mismo primero, con dosis graduales, volviéndose resistente a concentraciones letales. Esta resistencia le dio una falsa confianza en las dosis que los jóvenes podrían tolerar. El verdadero horror no era el cuarto sellado, sino la normalización del veneno en la vida rural mexicana. Cientos de jornaleros morían cada año por pesticidas, sin registros ni protestas. La muerte de Eduardo fue una más en una estadística invisible. Mendoza quiso hacerla visible. Su método fue monstruoso, pero su motivación, desesperadamente humana. El museo actual simplifica la narrativa, prefiriendo al científico que perdió el rumbo. Pero en los archivos, para quien busque, está la verdad completa, cartas de Mendoza a autoridades sanitarias ignoradas, propuestas de equipo de protección rechazadas por costosas, advertencias sobre organofosforados consideradas alarmistas. Joaquín Flores, en sus últimos años, se convirtió en activista, dando charlas sobre seguridad química en comunidades rurales. Nunca mencionó su experiencia en el cuarto, pero cada palabra venía de ese trauma. Salvó más vidas con su insistencia en equipo de protección que las que Mendoza habría salvado con sus experimentos. Miguel Santamaría nunca superó el trauma. Su tienda quebró, su matrimonio fracasó. Vivió de la caridad de parientes, gritando en delirios alcohólicos que aún olía el veneno, que los 100 pesos estaban malditos. Murió en 1973, oficialmente de cirrosis, pero sus conocidos dijeron que murió de culpa. En 1985, un estudiante de química descubrió que las fórmulas de Mendoza para antídotos eran revolucionarias para su época, adelantadas décadas a la medicina internacional. De haberse publicado, México habría sido pionero en toxicología. Pero el escándalo enterró el conocimiento bajo capas de vergüenza y silencio. Hoy, el cuarto es una atracción menor en el museo. Los jóvenes toman selfies donde dos muchachos casi murieron. Los guías repiten la historia simplificada, Mendoza malo, jóvenes buenos, justicia servida. Pero en las noches de octubre,
cuando el museo cierra, dicen que se escuchan tosidos, golpes en la puerta sellada, gritos pidiendo aire. La verdad es que todos gritamos por aire, Mendoza, ahogado en su culpa, Miguel y Joaquín, en vapores tóxicos, la sociedad, en su hipocresía. El cuarto de fumigación fue solo el escenario donde estos ahogos convergieron, un espacio de 4 por 4 metros donde el dolor, la ambición, la pobreza y la obsesión crearon una tormenta tóxica que aún no se disipa. Si esta historia te removió algo profundo, necesito que me lo digas. Deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comenta tu ciudad y si alguna vez viste cómo una tragedia se transformó en algo distinto en la memoria colectiva. Si conoces a alguien que trabaje con químicos peligrosos, comparte este video. La historia de Mendoza, por terrible que sea, puede servir de advertencia. Escribe cuarto sellado en los comentarios si crees que Mendoza merecía otra oportunidad. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas investigaciones. Cada historia que comparto tiene estas capas ocultas, verdades que duelen pero necesitan ser contadas. Tu comentario, like y suscripción me ayudan a desenterrar estos casos olvidados que merecen ser recordados correctamente. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por no juzgar rápidamente. Y recuerda, la próxima vez que huelas un químico fuerte, veas una puerta sellada o escuches de un experimento, detrás siempre hay una historia humana, compleja, dolorosa, y casi nunca es lo que parece en la superficie.